Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. Chapter 81. Raw Resistance. Después de comprar las vallas Nanab, Lian acompañó a Kalia a dar un breve paseo antes de regresar a su dormitorio en el centro Pokémon. Los dormitorios compartían habitaciones. Kalia se alojaba en la sección femenina con su compañera de cuarto, otra chica. Como había menos entrenadoras, había plazas disponibles en estos alojamientos. Aunque Kalia sentía que el ambiente del dormitorio del centro Pokémon no era particularmente impresionante, no le importaba siempre que proporcionara un lugar donde quedarse. El nuevo entrenador debe haber ido a la arena de batalla dentro del centro Pokémon, ya que no estaba presente en la sala. Kalia se sentó en su cama, abrió su mochila y sacó la licuadora Pokéblock junto con las vallas Charti para hacer cubos de energía. Crear cubos de energía fue bastante sencillo. Primero, pela las cáscaras de las vallas y luego mezcla diferentes pulpas de fruta según proporciones específicas en la licuadora de Pokébloques. Tras una rápida mezcla, se pueden crear los cubos de energía. La licuadora de Pokébloques de Kalia era el modelo más sencillo. En ciudades más grandes, existen licuadoras más avanzadas y de mayor tamaño, capaces de mezclar una mayor variedad de vallas y producir hasta 7 u 8 cubos de energía a la vez. La pequeña licuadora de Pokébloques de Kalia solo podía producir un cubo de energía a la vez, pero incluso este modelo era bastante caro e inasequible para la mayoría sin fondos suficientes. Con gran paciencia, Kalia giró continuamente la manivela, mezclando bien las vallas para asegurar una mezcla adecuada. Pronto, se completó un cubo de energía hecho con valla Charti y valla Nanab. Kalia lo recuperó, revelando un cubo de energía rosa pálido. Charmeleón, pruébalo. Si no está lo suficientemente dulce, ajustaré la proporción de vallas Nanab según corresponda. Lian tomó el cubo de energía rosa pálido, lo olió y le dio un mordisco. Le faltaba dulzor, y el amargor aún predominaba en el sabor. Él negó con la cabeza, indicando que no era lo suficientemente dulce. ¿No es lo suficientemente dulce? Kalia continuó haciendo otro lote, aumentando la proporción de Nanab Berries esta vez. Lian probó el nuevo cubo y lo encontró mucho mejor. El dulzor ahora enmascaraba el amargor y la astringencia. A menos que se percibiera con cuidado, el ligero sabor astringente era apenas perceptible. Lian asintió satisfecho y terminó rápidamente el cubo de energía. Al estar hecho de bayas Charri, disfrutó cada bocado. Ya lo entiendo. Sigamos con esta proporción. Al observar la reacción de Charmeleón, Kalia se dio cuenta de que había logrado el equilibrio de sabor deseado. Siguiendo las mismas proporciones, continuó preparando más cubos de energía. Una vez recolectadas las bayas de los árboles, no podían conservarse por mucho tiempo a menos que se almacenaran en recipientes sellados. Sin embargo, transformarlas en cubos de energía permitía prolongar su vida útil. Después de un tiempo, la nueva entrenadora regresó. Era una niña, aparentemente mucho más joven que Kalia. Tenía 2 coletas, una cara redonda y angelical, y vestía una linda faldita. Hola. La chica pareció sorprendida al ver a Kalia acercándose con un Jigglypuff en brazos. Hola, mi nombre es Kalia, saludó Kalia con una sonrisa, haciendo una pausa en su trabajo. Un placer conocerte, hermana mayor. Soy Linnea, respondió Linnea cortésmente, con los ojos abiertos de par en par por la pequeña licuadora de Pokébloques en las manos de Kalia. ¿Qué es eso? Es una licuadora de Pokébloques, diseñada específicamente para hacer cubos de energía. Acabo de terminar de crear algunos. ¿Te gustaría darle uno a tu Pokémon? Explicó Kalia mientras sacaba un cubo de energía y se lo entregaba a Linnea. Cubos de energía. ¡Wow, hermana mayor, eres increíble! Exclamó Linnea, impresionada. Aunque era una entrenadora nueva de una isla remota, había oído hablar de los cubos de energía, pero nunca los había visto. Linnea aceptó el cubo de energía y se lo ofreció a su Jigglypuff. El Pokémon parecía no estar familiarizado con esta golosina. Lo sostuvo con cuidado, lo olió primero y luego le dio un pequeño mordisco. Al instante, entrecerró los ojos con deleite y emitió un sonido agradable. Parece que a Jigglypuff realmente le gusta, observó Linnea felizmente. Gracias, hermana mayor Kalia. Ya debes haber ganado muchas medallas de gimnasio, ¿verdad? Con eso, Linnea y Kalia entablaron una conversación. Linnea, curiosa como una niña, hizo numerosas preguntas, demostrando claramente su falta de experiencia como nueva entrenadora. Hermana mayor Kalia, ¿cómo debería entrenar a Jigglypuff para que se vuelva más fuerte? Ahora mismo, ni siquiera tengo una medalla, preguntó Linnea con tristeza. Jigglypuff es bastante débil, pero puede fortalecerse con la evolución.
Sin embargo, evolucionar a Jigglypuff requiere una piedra lunar, que no es fácil de conseguir. Mientras tanto, puedes concentrarte en entrenar su movimiento canto, y luego... Ya veo, gracias. Después de muchas preguntas, Linnea finalmente se sintió agotada, pero había aprendido mucho y mostró una inmensa admiración por el conocimiento de Kalia. ¿Es este tu Charmeleón? Parece tan intimidante. ¿Por qué no está dentro de una Pokébola? Linnea vio al Charmeleón de Kalia sentado cerca, relajado, y preguntó con curiosidad. Debido a su tamaño, Charmeleón parecía aproximadamente tan alto como Linnea, con garras afiladas y una cola de fuego que hacía que otros dudaran en acercarse. A mi Charmeleón no le gusta quedarse en una Pokéball. En realidad es muy dócil, así que no hay nada de qué preocuparse, la tranquilizó Kalia. Está bien. Linnea asintió. Tras consumir varios cubos de energía, Lian se sintió satisfecho. Encontró una cama vacía, se acostó y se quedó dormido rápidamente. Más tarde esa noche, dentro del espacio del sistema. El nivel de combate de Lian de hoy era bajo, ya que los encuentros con Pokémon en las montañas Kanaya no representaban un desafío significativo para él. En consecuencia, la recompensa ascendió a tan solo 200 o 300 puntos de combate. Tras consumir 3 cubos de energía hechos con bayas Charry, Lian presentía que podría haber cambios. Revisó su panel de datos y, efectivamente, apareció nueva información. Las bayas raras como Charty y Custap poseen ciertos efectos especiales. Tras consumir la baya Custap, Lian obtuvo mayor capacidad de ataque. Ahora, tras consumir cubos de energía hechos con bayas Charty, apareció otra habilidad en su lista de atributos. Resistencia a las rocas. 1,99. La resistencia a rocas indicaba claramente la resiliencia de Lian contra ataques de tipo roca. Originalmente, habría sido de 2, pero al consumir los cubos de energía de la baya Charty, mejoró ligeramente a 1,99. Esto significaba que, al ser golpeado por un ataque de tipo roca, ahora recibía 1,99 veces el daño en lugar del doble. La resistencia a las rocas es sin duda una habilidad valiosa. Si se aumenta a solo una vez el daño normal, podría reducir significativamente la vulnerabilidad de Lian. Al evolucionar a Charizard, los ataques de tipo roca infligen el cuádruple de daño. Sin embargo, si Lian pudiera mejorar significativamente su resistencia a las rocas, incluso podría resistir directamente futuros ataques de tipo roca. Lian no se apresuró a aumentar su resistencia a las rocas de inmediato. Si usaba puntos de combate ahora y posteriormente inutilizaba los cubos de energía hechos de bayas Charty debido a su ya elevada resistencia, sería una pérdida significativa. Decidió consumir primero todos los cubos de energía y esperar a que el efecto de la baya Charty disminuyera antes de usar puntos de combate para aumentar su resistencia a las rocas. Este método le ahorraría una cantidad considerable de puntos. No había una urgencia inmediata para mejorar la resistencia a las rocas. La evolución a Charizard aún está muy lejos, por lo que tomar las cosas gradualmente estuvo bien. El problema más acuciante seguía siendo la escasez de puntos de combate. Incluso con un aumento, la ganancia no sería lo suficientemente sustancial como para marcar una gran diferencia. El consumo de puntos de combate sigue acelerándose, suspiró Lian. Hace apenas unos días, había acumulado más de 10.000 puntos de combate, pero los agotó rápidamente mejorando ataque especial y poder explosivo. Con la incorporación de resistencia a las rocas, Lian necesitaba acumular más puntos de combate para satisfacer estas necesidades. Su estilo de vida relajado parecía cada vez más distante ya que, sin darse cuenta, Lian se encontraba constantemente elaborando estrategias sobre cómo mejorar su fuerza y adquirir más puntos de combate. Chapter 82. Chapter 82. Fossil Island. A la mañana siguiente. Linnea, ¿cuánto tiempo llevas en Ciudad Perla? ¿Ya regresó el líder del gimnasio? Preguntó Kalia con indiferencia mientras se preparaba para el día. Llevo aquí un mes. La líder del gimnasio se fue de expedición por mar y hace tiempo que no la veo. Linnea negó con la cabeza. Ya había pasado más de medio mes desde que la líder del gimnasio se embarcó en su aventura. ¿Aún no has vuelto? Si el líder de gimnasio se ausenta demasiado tiempo, la Liga Pokémon podría imponer sanciones y asignar temporalmente a otro entrenador para ocupar su puesto. Superar cierto tiempo podría resultar en la pérdida total del estatus de líder de gimnasio, junto con todos los beneficios asociados. Con el líder del gimnasio Moran ausente en el mar por un periodo tan prolongado, es probable que pronto la liga necesite enviar un reemplazo temporal, lo que le preocupa a Kalia, ya que retrasaría aún más su desafío de gimnasio por varios días. En el centro Pokémon de Ciudad Perla, la mayoría de los residentes eran entrenadores nuevos, con muy pocos entrenadores principiantes. Para Kalia, realizar entrenamientos prácticos allí resultó ineficaz debido a la falta de oponentes adecuados. Su única opción era buscar entrenamiento de combate real fuera de Pearl City. Con el océano rodeando la zona, los mejores campos de entrenamiento estarían en islas deshabitadas más allá del continente. Sin embargo, esto implicaba comprar billetes de barco para llegar a esas islas salvajes, lo que añadía un gasto adicional. El dinero de Kalia no crecía en los árboles. Un gasto imprudente podía acabar agotando incluso los mayores ahorros. Parece que necesito encontrar oportunidades para ganar algo de dinero extra. Actualmente, se centraba en entrenar solo a 2 Pokémon, pero en cuanto consiga un tercero o un cuarto, los gastos se multiplicarán rápidamente. Muchos entrenadores tienen trabajos a tiempo parcial precisamente por esta razón. De lo contrario, se vuelve insostenible mantener a tantos Pokémon. El entrenamiento de combate en el mundo real no puede descuidarse, así que Kalia no tuvo más remedio que prepararse económicamente.
Varios entrenadores visitan con frecuencia islas subdesarrolladas y, ocasionalmente, se encuentran con Pokémon raros que pueden capturar. Sin embargo, estas islas salvajes también presentan peligros considerables. Algunas están densamente pobladas de Pokémon de tipo veneno, y un paso en falso podría no solo envenenar al Pokémon, sino también poner en peligro al entrenador. Por lo tanto, es fundamental prepararse bien antes de embarcarse en tales viajes. Pearl City contaba con múltiples puertos que conducían a diversos destinos, con distintos tipos de billetes SS disponibles. Los más caros eran los billetes a la región de Ellie, mientras que los más baratos eran para islas inexploradas. En el muelle costero de Pearl City, después de desayunar, Lian acompañó a Kalia al muelle. Hoy hacía un tiempo espléndido, brillante y soleado, su tipo favorito. Lian se enteró de que el líder de gimnasio de tipo agua aún no había regresado, lo cual era lamentable, pero inevitable. Para mantener el entrenamiento práctico diario, Kalia decidió llevarlo en barco a una isla salvaje para que hiciera ejercicios. Kalia compró 2 entradas para Fossil Island. Recibió su nombre debido a numerosos fósiles de kabuto descubiertos allí en el pasado. La isla es el hogar de muchos kabutos salvajes y Pokémon de tipo insecto, lo que la convierte en un lugar relativamente escaso en recursos. Compró billetes dobles porque estas islas salvajes suelen albergar peligros ocultos. Incluso con la protección Pokémon, viajar sola puede ser extremadamente arriesgado, así que es costumbre formar grupos de 2 por seguridad. Tras comprar los billetes de barco, Kalia se dirigió al centro Pokémon de Ciudad Perla para comprar remedios esenciales para afecciones anormales y spray repelente como medida de precaución. En caso de que sus Pokémon no pudieran seguir luchando, estos sprays la protegerían de los ataques de Pokémon salvajes. Con los preparativos terminados, Kalia esperaba a su compañero de viaje. La hora de salida estaba fijada para las 10, lo que les dejaba media hora de margen. Para sorpresa de Kalia, su compañero de viaje también era una niña, aunque no era inusual. Normalmente, los pasajeros del mismo género eran emparejados a menos que se solicitara específicamente lo contrario. La recién llegada era una entrenadora novata llamada Mani. Al igual que Kalia, debido a la ausencia del líder de gimnasio en Ciudad Perla, aún no pudo obtener su medalla y buscó entrenar a sus Pokémon en las islas salvajes. Mani ya había capturado 2 Pokémon de tipo agua, un Marill y el Pokémon inicial exclusivo ofrecido por la Liga Pokémon, Mudkip. Kalia no estaba segura de que Mani se aventurara a la isla fósil tan pronto, sobre todo porque su Mudkip aún no había evolucionado. Pensó que sería mejor desafiar primero al gimnasio de tipo tierra en Ciudad Cana. Con la ventaja de sus Pokémon de tipo agua, conseguir su primera medalla sería rápido. Sin embargo, esta fue decisión de Mani, y dada su falta de familiaridad, Kalia no se sintió cómoda expresando sus preocupaciones. Mani tendía a ser callada. Después de abordar el barco, apenas hablaba, excepto cuando Kalia iniciaba una conversación. El barco que navegaba hacia Fossil Island era un bote pequeño, con capacidad para 3 o 4 personas como máximo. En este viaje solo estaban Kalia y Mani. Al subir al barco con Kalia, Lian se sintió un poco incómodo, experimentando lo que parecía un mareo. La cabeza le daba vueltas, especialmente por el incómodo sonido del agua al chapotear al avanzar el barco. Kalia notó rápidamente la incomodidad de Lian y comprendió la causa al instante. Los Pokémon de tipo fuego suelen tener cierto miedo al agua de mar, y los Charmeleons no son la excepción. Esta reacción es bastante normal. Normalmente, guardar un Pokémon dentro de su Pokéball solucionaría el problema, pero el problema aquí era que Charmeleon se había negado a entrar en una. Preocupada, Kalia preguntó: «Charmeleon, ¿estás bien? ¿Está todo bien?» Lian miró a Kalia, sintiéndose completamente agotado e incapaz de reunir fuerzas para responder. La energía del agua circundante le infundía miedo, proveniente de su naturaleza elemental. ¿Por qué no usar una Pokéball?, preguntó Mani con suavidad. A Charmeleon no le gusta entrar en las Pokéballs. Kalia ofreció una vaga explicación, algo impotente ya que no había una solución fácil. Mi Marill conoce el movimiento Sin. ¿Te importaría si intento adormecer a Charmeleon con él?, sugirió Mani amablemente. Sí, por favor. Gracias, expresó Kalia con gratitud. Normalmente, Marill no puede aprender el movimiento cantar a menos que sea por herencia. Evidentemente, este Marill había heredado la habilidad. Posteriormente, Mani ordenó a Marill que comenzara a cantar, llenando la cabina con su voz nítida y melodiosa. Al oír la canción, Lian no pudo resistirse a la fascinación. Poco a poco, fue relajando su resistencia, dejando que los efectos relajantes del movimiento Sin lo dominaran, y se quedó dormido lentamente. Kalia se sintió aliviada al ver a Charmeleon dormido y su aprecio por Mani se hizo más fuerte. Cuando Lian despertó, la incomodidad había desaparecido. Ya estaban en tierra, lo que indicaba que Kalia había llegado a su destino, la isla fósil. Al comprar el boleto SS, recibieron un mapa de la isla de regalo. Este mostraba que la mayor parte de la isla fósil consistía en playas de arena y bosques, con numerosos Pokémon de tipo bicho y veneno habitando los bosques, mientras que las zonas arenosas albergaban Pokémon de tipo roca, incluyendo el hábitat de Kabuto. La isla fósil era uno de los pocos lugares donde Kabuto aún prosperaba. Esta especie tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad, durante la era de la evolución temprana de los Pokémon. Al notar que Lian estaba despierto, Kalia preguntó: ¿Te sientes mejor ahora, Charmeleon? Lian asintió, indicando que había vuelto a la normalidad. Prefería tierra firme. Viajar en barco era realmente incómodo. Solo pensar en tener que hacer otro viaje en barco de regreso a Ciudad Perla en unos días le daba dolor de cabeza. Vamos.
Primero, necesitamos encontrar un lugar para acampar, dijo Kalia, aliviada al ver a Charmeleón recuperado. Se giró hacia Maní y sugirió que buscaran un lugar seguro, armaran sus tiendas y luego comenzaran los ejercicios prácticos. Chapter 83. Chapter 83. Enhancing Estamina. Isla Fósil, región norte. Kalia liberó a Grovyle de su Pokéball. La tienda ya estaba instalada y ahora era el momento de encontrar un lugar adecuado para los ejercicios de entrenamiento de campo. Maní parecía reacia a entrenar con Kalia y optó por dirigirse al oeste, hacia las zonas arenosas de la Isla Fósil, con sus Pokémon. La región estaba habitada principalmente por Pokémon de tipo roca, lo que la hacía ideal para que los de tipo agua entraran en combate. Kalia decidió observar primero, ya que los Pokémon salvajes de la Isla Fósil eran muy avanzados, incluyendo algunos en sus últimas etapas evolutivas. Ejemplos como Venomoth, un Pokémon de tipo bicho veneno, y aliados representaban peligros considerables. Rápidamente, Kalia decidió comenzar el entrenamiento práctico dentro del bosque antes de trasladarse más tarde hacia la zona costera. El entrenamiento costero tenía como objetivo mejorar la resistencia de Charmeleón al agua, una debilidad fatal para muchos Pokémon de tipo fuego. Con esta oportunidad, no podía desaprovecharla. Si no se aborda esta vulnerabilidad, encontrarse con Pokémon de tipo agua podría reducir a la mitad la efectividad de Charmeleón, lo que afectaría gravemente sus capacidades de batalla. Con el plan de entrenamiento establecido, Kalia partió con sus Pokémon. Pasaron la mañana practicando en el bosque, enfrentando a Grovyle contra Pokémon de tipo bicho y veneno. Aunque cada batalla fue desafiante, los resultados fueron impresionantes. Aprovechando su ventaja de velocidad, cada victoria fortaleció la confianza de Grovyle, lo que le permitió luchar con aún más valentía. A pesar de las ocasionales lesiones, Kalia contaba con suficientes provisiones para evitar contratiempos. Mientras tanto, Charmeleón entrenaba por su cuenta. Durante las sesiones en la naturaleza, Kalia no podía entrenar eficazmente a ambos Pokémon simultáneamente debido a sus diferentes necesidades. Para Lian, el bosque era el paraíso. Se sentía como su monarca. Con solo un atisbo de su aura de tipo fuego, los Pokémon cercanos se sentían intimidados. Sus índices de combate se agotaron rápidamente cuando atacó específicamente a un aliados, lo que le aseguró batallas de alto nivel para obtener ganancias de índices sustanciales. Una vez fuera de combate, Lian dejó de ser selectivo y cargó contra cualquier Pokémon que se encontrara. Si bien la Isla Fósil albergaba Pokémon más fuertes en otros lugares, en este bosque en particular, Lian reinaba con supremacía. Durante toda la mañana, Lian participó en combate sin parar. A medida que subía de nivel, también aprendió más sobre movimientos de tipo fuego. Estaba deseando aprender pronto el lanzallamas. Las batallas de la mañana fueron bastante entretenidas para Lian. Tras el almuerzo y una breve siesta, Kalia lo condujo hacia la playa, lo que marcó el comienzo de una pesadilla. No había playa de arena, solo un terreno húmedo y fangoso, repleto de Pokémon de tipo agua como Krabby y Shaper. Lo más inquietante era la vasta extensión de agua marina, lo que desató la incomodidad de Lian. Kalia le asignó la tarea de luchar contra estos Pokémon de tipo agua para mejorar sus habilidades de evasión y resistencia contra sus ataques. Lian no tuvo más remedio que entrar en combate. El barro húmedo frenaba su velocidad, y enfrentarse a Pokémon de tipo agua con desventaja de tipo hacía que cada combate fuera un reto. Afortunadamente, su fuerza combinada con la guía de Kalia le permitió superar el malestar después de varios encuentros. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana desde que Kalia llegó a Isla Fósil. Inicialmente planeaban irse después de unos días, pero decidieron quedarse más tiempo debido a la abundancia de comida y a la falta de noticias del regreso del líder de gimnasio, lo que les permitió realizar entrenamiento práctico adicional. Para Lian, esta semana fue agonizante y gratificante a la vez. Los entrenamientos diarios por la tarde fueron desafiantes, pero su fuerza mejoró rápidamente. Cada día consumía varios cubos de energía hechos con bayas Charty, mejorando constantemente su resistencia a las rocas. Aunque el progreso aún era mínimo, con el tiempo se volvería significativo. Además de mejorar la resistencia a las rocas, Lian también subió al nivel 20, lo que resultó en mejoras sustanciales en sus habilidades. En otros frentes, no hubo muchos cambios. Obtuvo solo una cantidad modesta de puntos de combate por batalla, ahorrándolos diligentemente, acumulando cerca de 2000 puntos de combate en total hasta el momento. Los puntos de combate obtenidos al luchar contra Pokémon salvajes fueron significativamente menores en comparación con los obtenidos al enfrentarse a entrenadores. Esta discrepancia se debió a que los entrenadores suelen tener varios Pokémon, mientras que los combates con Pokémon salvajes se evalúan según la puntuación de combate individual. Lian extrañaba enfrentarse a los entrenadores, ya que esto le otorgaba más puntos de combate. Sin embargo, para subir de nivel y progresar rápidamente, el entrenamiento frecuente en la naturaleza era esencial. Con la abundancia de Pokémon salvajes disponibles, las batallas podían iniciarse en cualquier momento. Este intenso programa le permitió a Lian alcanzar el nivel 20 en tan solo una semana. A pesar de dominar con facilidad cada encuentro, el gran volumen de batallas facilitó una progresión general significativa, aunque individualmente no fuera un desafío. Linnea ya había regresado temprano al tercer día porque su Mudkip sufrió heridas graves y quedó inconsciente. Sin más pociones disponibles, Marit no pudo seguir luchando, lo que los obligó a regresar en barco para recibir tratamiento Pokémon de inmediato. El problema principal fue la preparación insuficiente. Kalia programaba descansos regulares para sus Pokémon, brindándoles descanso y sanación para asegurar su óptimo estado mental y físico.
Este es un principio fundamental para los entrenadores. Durante el entrenamiento en la naturaleza, nunca se debe participar en combates con Pokémon heridos. Esto no solo dificulta un entrenamiento efectivo, sino que también pone en peligro el bienestar del Pokémon. Noche. Mientras Lian dormía en su tienda, su conciencia entró en el espacio del sistema para revisar los datos de batalla de hoy. Charmeleón tipo. Fuego nivel. NVL 20 habilidades. Llamarada barra energía solar movimientos. Gruñido, arañazo, ascua, cortina de humo, max. Aliento de dragón, max. Furia de dragón, max. Veloz, poder oculto, roca, barra hielo, colmillo de fuego, tajo estadísticas. Resistencia 532, ataque 494, defensa 470, ataque especial 758, defensa especial 498, velocidad 718, potencia explosiva. 1,5, resistencia a las rocas. 1,92, resistencia al agua. 2, clasificación de combate. D+. 2217. Durante estas recientes batallas, Lian se dio cuenta de que el poder solar era prácticamente inútil, ya que parecía no activarse nunca. Dedujo que probablemente requiere un clima despejado y soleado para ser efectivo, lo que significa que necesita aprender el movimiento día soleado. Por lo tanto, Lian volvió a la habilidad Glace y planea volver a Solar Power una vez que aprenda Sunny Day. Tras alcanzar el nivel 20, el movimiento Tajo apareció en su repertorio. Lian lo desbloqueó ayer, pero como Tajo es un movimiento de ataque, aún no ha gastado puntos de combate para mejorarlo. De repente, Lian notó que la resistencia al agua seguía a la resistencia a las rocas. Recordó que no estaba presente ayer, pero que ahora había aparecido. Supuso que esto podría deberse a que últimamente luchaba frecuentemente contra Pokémon de tipo agua. Kalia lo entrenó a propósito para mejorar su resistencia contra los Pokémon de tipo agua, y sorprendentemente, parece haber funcionado. Aunque visualmente no parece haber cambios en la resistencia al agua, todavía con el doble de vulnerabilidad, es probable que se deba a que la mejora es demasiado sutil para que el sistema la muestre. Inicialmente, Lian no tenía resistencia a los ataques de agua, pero gracias al entrenamiento de Kalia, ahora posee cierto nivel de resistencia al agua. A partir de ahora, al gastar puntos de combate, puede mejorar aún más su resistencia al agua. En esencia, Kalia le había abierto una puerta a Lian. Sin el sistema, el entrenamiento continuo habría mejorado gradualmente su resistencia al agua, aunque no de forma tan eficiente ni directa como con las mejoras del sistema. Durante la última semana, Lian también experimentó con el movimiento cortina de humo varias veces. Aparte de producir un humo más denso y oscuro, lo que mejoró su eficacia para oscurecer la visión de los oponentes, no hubo otros cambios notables. Sin embargo, esta mejora fue significativa. Con una cortina de humo más potente, podría resultar muy ventajosa en momentos críticos de la batalla. Las recompensas de calificación de combate de hoy llevaron los puntos de combate de Lian a más de 2000, lo que lo impulsó a considerar mejorar sus habilidades. Actualmente, solo su habilidad de resistencia seguía sin mejorar. Honestamente, su valor de resistencia era bastante bajo. Antes, dudaba por temor a que esto afectara sus índices de combate, pero ahora se dio cuenta de que, aparte de las recompensas basadas en el rendimiento, otras eran secundarias. Por el contrario, aumentar su resistencia significaba que incluso cuando enfrentaba enfrentamientos desfavorables, si no podía esquivar ataques, aún tendría la oportunidad de resistirlos y seguir infligiendo daño. Lo más importante es que mejorar otros aspectos en este punto no produciría ganancias sustanciales, principalmente porque carecía de suficientes puntos de combate para potenciar significativamente esas habilidades. Intentar mejorarlas a la fuerza resultaría en beneficios mínimos. Actualmente, el valor de la habilidad de resistencia de Lian era de 532. Tras calcularlo, si la maximizaba, alcanzaría aproximadamente 720 puntos de resistencia. Cada aumento costaba 5 puntos de combate, lo que sumaba un total de 940 puntos de combate. En el pasado, con más de 900 puntos de combate, Lian sin duda habría aumentado su ataque especial o velocidad. Sin embargo, ahora usar estos puntos para el ataque especial tendría un impacto mínimo. Por otro lado, aumentar su resistencia podría suponer una mejora significativa. Lian consideró que valía la pena intentarlo. Sin suficiente resistencia, al enfrentarse a Pokémon con gran velocidad y rendimiento pero con físicos frágiles, es posible que no sobreviva lo suficiente como para aprovechar las oportunidades. El nivel de Lian era demasiado bajo. Con el tiempo, se encontraría con Pokémon más rápidos y poderosos que él. Si su velocidad no podía igualarlos y carecía de la resistencia necesaria para resistir sus ataques, incluso tener una alta capacidad ofensiva sería inútil, dejándolo indefenso. Gastando 940 puntos de combate, Lian aumentó rápidamente su habilidad de resistencia de 532 a 720. Ahora, todos los valores de sus habilidades habían alcanzado sus límites máximos. Su total de más de 2000 puntos de combate se redujo a poco más de 1200. Hora de dormir. Con tan pocos puntos de combate restantes, Lian decidió no apresurarse a utilizarlos y planeó reconsiderarlo mañana por la noche. En Pearl City, debido a la prolongada ausencia de la líder de gimnasio Moran, surgieron numerosas quejas de los nuevos entrenadores, lo que llamó la atención de la liga. Sin embargo, al no poder contactar con Moran, solo pudieron esperar a su regreso antes de imponer sanciones. Pasó casi un mes sin que Moran regresara, y la paciencia de la liga se estaba agotando.
Decidieron nombrar a un estudiante excepcional, hábil con Pokémon de tipo agua, de la Academia Pokémon Rubí como líder de gimnasio temporal para Ciudad Perla. Esta solución provisional buscaba solucionar el problema de que los nuevos entrenadores no pudieran desafiar el gimnasio de agua. En estos momentos, el líder de gimnasio temporal de la Academia Pokémon Rubí ya está en camino, rumbo a Ciudad Perla. Chapter 84. Chapter 84. Entering de Pokéball. Al día siguiente, después de despertarse, Kalia recibió la noticia de que debido a la prolongada ausencia de Moran, la Liga Pokémon había enviado a un entrenador de la Academia Pokémon para servir temporalmente como líder del gimnasio de Ciudad Perla hasta su regreso. Durante este periodo intermedio, los nuevos entrenadores podrán seguir desafiando al gimnasio de Ciudad Perla y ganar la insignia de Surf. El líder de gimnasio temporal se llamaba Sia y se especializaba en Pokémon de tipo agua. Sin embargo, no había información disponible sobre su equipo, lo que dejaba a todos con la incertidumbre sobre qué Pokémon usaría. Kalia se sintió afortunada. Justo cuando planeaban regresar hoy, el líder del gimnasio temporal llegó a Pearl City, lo que les permitió desafiar al gimnasio de inmediato. Charmeleón, hoy volvemos a Ciudad Perla. La liga ha enviado a un líder de gimnasio temporal, le informó Kalia a Lian mientras empacaba, mientras él despertaba aturdido. ¿Líder de gimnasio temporal? Por fin ha llegado el momento de volver a desafiar al gimnasio. Lian se frotó los ojos soñolientos, sintiéndose inmediatamente animado por las palabras de Kalia. Desde que ganó más de 10.000 puntos de combate en el gimnasio de Ciudad Halcón, desarrolló una gran afinidad por las batallas de gimnasio, sabiendo que cada desafío representaba importantes recompensas de puntos de combate. Charmeleón, ¿cómo creciste tanto de repente? Kalia observó a Lian con atención, desconcertada. No solo estaba engordando, sino que era notablemente más alto y corpulento. Comparado con el día anterior, el tamaño de Charmeleón había aumentado significativamente, lo cual era bastante evidente. De pie, su altura era casi igual a la de Kalia. Lian sintió una repentina inquietud al darse cuenta de que el rápido aumento de su resistencia debía haber causado este estirón. Probablemente despertaría sospechas en Kalia. Fingiendo confusión, Lian examinó su cuerpo agrandado, fingiendo sorpresa como si él también desconociera lo que sucedía. Kalia permaneció perpleja. No entendía por qué el tamaño de Charmeleón había cambiado tan bruscamente de la noche a la mañana. Le parecía extraño, sobre todo porque ni siquiera Charmeleón parecía tener ni idea de la transformación. Si bien el aumento repentino del tamaño de Charmeleón desconcertó a Kalia, otra preocupación más urgente vino a su mente. Con expresión seria, dijo: Charmeleón, ¿alguna vez has considerado entrar en una Pokéball? Estás creciendo rápidamente. Antes, cuando eras más pequeño, no usar una habría estado bien, pero ahora, estar constantemente a mi lado se volverá cada vez más incómodo. Ya ni siquiera puedo levantarte. Si estuvieras herido e inconsciente en el desierto, sin poder entrar en una Pokéball, ¿qué haríamos? Lian guardó silencio un momento, dándose cuenta de que la preocupación de Kalia tenía sentido. Tras más de un mes con ella, habían desarrollado cierto apego emocional, pero él aún no había entrado en una Pokéball. Partir ahora parecía imposible, no solo por la comida y el cuidado que le brindaba Kalia, sino también porque ella era una entrenadora excepcional que aceleró su crecimiento significativamente. Si Lian entrenaba solo en la naturaleza y se lesionaba, no habría ningún sistema de curación disponible. ¿Podría ir él mismo a un centro Pokémon? Claramente, imposible. Recuperarse de las lesiones solo llevaría demasiado tiempo, y mucho menos mejorar en combate. En realidad, a estas alturas, Lian no necesitaba preocuparse por entrar en una Pokéball. Una Pokéball no puede contener a alguien decidido a irse, ni le impedirá quedarse si así lo desea. Tras pensarlo detenidamente, Lian concluyó que era improbable que abandonara a Kalia pronto. Aún no era lo suficientemente fuerte, y encontrarse con otros entrenadores en la naturaleza no le garantizaba un trato mejor que el que Kalia le ofrecía. Entrar en una Pokéball podía ser una buena opción con algunas ventajas. Significaba no tener que caminar a todas partes y evitar el mareo en los barcos. No parecía haber inconvenientes. Además, Lian podría elegir no ingresar a la Pokéball durante los horarios habituales, sino usarla ocasionalmente para descansar o dormir, lo que aún sería bastante conveniente. Charmeleón, ¿quieres entrar en una Pokéball? Preguntó Kalia mientras sacaba una Pokéball roja y blanca de su mochila y presionaba un botón para agrandarla a su tamaño normal. Lian asintió levemente, decidido a intentarlo. Nunca había estado dentro de una Pokéball y sentía curiosidad por la sensación. Maravilloso. Al ver la aprobación de Charmeleón, Kalia sonrió, sintiéndose validada por su aceptación. Entra, Charmeleón. Kalia abrió la Pokébola, liberando un rayo de luz roja que envolvió a Lian. Una fuerza misteriosa lo transformó gradualmente en energía, y luego fue absorbido por la Pokébola. Lian no se resistió y permitió que su cuerpo entrara voluntariamente. Al abrir los ojos, ya se encontraba dentro de la Pokébola. El interior de la Pokéball no era nada extraordinario, simplemente proporcionaba un recinto pequeño y espacioso. No había nada más adentro, lo que permitió a Lian caminar libremente, pero al final se sintió bastante aburrido y solo pudo dormir. Lian recordó que los diferentes tipos de Pokéballs tenían distintos espacios internos y que la bola roja y blanca era la versión más barata y básica. Al pensarlo, se sintió un poco decepcionado. Si lo hubiera sabido antes, habría insistido en que Kalia comprara una bola de lujo. El interior de una bola de lujo sin duda sería más cómodo.
De repente, los alrededores de Lian se iluminaron cuando la Pokéball se abrió, liberándolo automáticamente al suelo. Charmeleón, ¿te gusta quedarte dentro de la Pokéball? Lian negó con la cabeza. Aparte de dormir, no había mucho que hacer, lo que lo hacía bastante aburrido. Al principio esperaba un mini televisor dentro, para al menos pasar el rato viendo series. No te preocupes, luego te conseguiré una Pokéball mejor, le aseguró Kalia. Había varios tipos de Pokéballs disponibles, pero como Kalia seguía un camino de élite y rara vez capturaba Pokémon, solía llevar las Pokéballs rojas y blancas más baratas. Entonces, ¿quieres quedarte conmigo en el barco o entrar en tu Pokéball ahora? Preguntó Kalia. Lian señaló la Pokébola. Ya tenía reservas sobre los barcos, así que le pareció mejor dormir dentro de la Pokébola. Para cuando despierte, deberían estar cerca de Ciudad Perla. Intenta entrar voluntariamente, sugirió Kalia. Una vez que un Pokémon es capturado por una Pokéball, se establece una conexión que le permite entrar y salir libremente a voluntad. Lian lo intentó y, efectivamente, sintió que se formaba una conexión. Al instante siguiente, la Pokéball se abrió automáticamente y Lian entró voluntariamente. Dentro de la Pokéball, Lian aún podía abrirla él mismo para salir, simplemente pensando en salir. Quedó claro por qué algunos entrenadores simplemente lanzan sus Pokéballs para que sus Pokémon emerjan, mientras que otros prefieren presionar el botón de liberación antes de invocarlos. Una vez dentro de la Pokéball, Lian se quedó dormido al instante. A pesar de estar encerrado, percibía actividad en el exterior e incluso escuchaba las conversaciones de Kalia. Esto era bastante conveniente, ya que evitaba que se aburriera demasiado, ya que ocasionalmente podía escuchar a Kalia charlando con otros. Al regresar a Ciudad Perla, Kalia se dirigió directamente al gimnasio de Ciudad Perla. De ser posible, planeaba desafiarlo de inmediato, lo que le permitiría salir de Ciudad Perla rápidamente. El nivel general de los entrenadores en Ciudad Perla era demasiado bajo. Esto no solo obstaculizaba el crecimiento de sus Pokémon, sino que también limitaba su propio progreso. Luchar constantemente contra entrenadores más débiles que ella no podía mejorar sus habilidades. Kalia aspiraba a llegar a Ciudad Rubí, ser el primer gimnasio de rango plata, donde había numerosos entrenadores principiantes e incluso de nivel medio. Solo enfrentándose a oponentes fuertes podría alcanzar un mayor desarrollo. Aunque probablemente sufriera frecuentes derrotas, Kalia creía que estas experiencias eran esenciales para progresar. El exterior del gimnasio acuático de Ciudad Perla presentaba un tono azul vibrante con hermosos patrones decorativos, centrados alrededor de un emblema de Pokéball como símbolo distintivo. Tras la reapertura del gimnasio, muchos entrenadores nuevos se congregaron en las inmediaciones, claramente deseosos de desafiarlo y conseguir la insignia de surf. Sin embargo, varios recién llegados parecían desanimados. Al entrar Kalia al gimnasio, apareció una figura familiar. Era Mani, a quien había conocido en la isla fósil. Sin embargo, Mani tenía el rostro surcado por lágrimas, lo que indicaba que había estado llorando. A Kalia le pareció extraño. Incluso si su desafío fracasaba, le parecía excesivo llorar con tanta intensidad. Normalmente, los líderes de gimnasio eran muy amables con los nuevos entrenadores y los animaban a pesar de su derrota. Mani, ¿qué pasó? Preguntó Kalia preocupada, acercándose. Mani miró a Kalia, pero no respondió. Se secó las lágrimas, negó con la cabeza y se alejó sin decir palabra. Al ver la angustia de Mani, Kalia sospechó que el problema podría ser el líder del gimnasio. Era raro que un entrenador llorara tan amargamente tras fallar un desafío, sobre todo porque Mani no era alguien que se expresara con facilidad. Algo debió haberla herido profundamente, lo que provocó tal arrebato emocional. Al llegar a la arena de batalla, Kalia comprendió rápidamente la situación. Muchos entrenadores novatos miraban con enojo al líder de gimnasio temporal que estaba allí. Sia, un estudiante destacado de la Academia Pokémon Rubí Esmeralda, tenía un fuerte sentido de superioridad sobre los nuevos entrenadores. Al convertirse en líder de gimnasio temporal en Ciudad Perla, descubrió que estaba lleno de novatos sin experiencia, lo cual le disgustó mucho. Él imaginó su gimnasio como el Pináculo, un prestigioso gimnasio con estrella roja, y aspiraba a convertirse en su líder de gimnasio con estrella roja más formidable. En consecuencia, sus Pokémon guardianes eran excepcionalmente poderosos, derrotando fácilmente a los Pokémon típicos de los entrenadores novatos sin ninguna posibilidad de victoria. En cambio, el ex líder de gimnasio Moran usaba principalmente Pokémon de tipo agua como Staryu y Piplup. Con un entrenamiento constante, los entrenadores novatos solían ganar combates y obtener la medalla Surf. Sin embargo, desde que Sia tomó el control, casi ningún entrenador ha superado sus desafíos, y aún no ha otorgado ni una sola insignia de Surf. Según él, los perdedores simplemente no merecen la insignia. Este comportamiento, como era de esperar, enfureció a todos los entrenadores novatos. Originalmente, el gimnasio de Ciudad Perla se consideraba el más accesible para los recién llegados, pero ahora, con Sia, se había convertido en el gimnasio más difícil de superar. Sia, un joven de cabello morado, se encontraba en el campo de batalla, indiferente a las miradas furiosas de los entrenadores novatos. ¿Alguien más quiere retarme? Si no, me tomaré un descanso. Mi consejo es que empiecen primero en el gimnasio de Ciudad Kana y vuelvan cuando hayan conseguido 2 insignias. Kalia observó a Sia. La mayoría de los entrenadores de la Academia Pokémon estaban muy orgullosos, y él no era la excepción. El alcance de la Academia se extendía más allá de la región Sebas, atrayendo a estudiantes de diversas regiones del mundo. Sin embargo, Kalia desaprobaba las acciones de Sia.
El nivel de dificultad del gimnasio de Ciudad Perla fue establecido intencionalmente por la liga para los entrenadores novatos, permitiéndoles mejorar gradualmente sus habilidades. La progresión comienza en Ciudad Perla, seguida de Ciudad Cana y, finalmente, Ciudad Halcón. Por eso, Ciudad Halcón atrae a numerosos entrenadores principiantes. Al alterar este equilibrio, se alteró el orden previsto. Con el tiempo, la Liga Pokémon sin duda le obligará a cambiar sus Pokémon guardianes por otros más débiles. Como ex líder de gimnasio, Kalia comprendía perfectamente estas normas. Chapter 85. Chapter 85. Powerful y Arados. El campo de batalla del gimnasio de agua consistía en un estanque con varias piedras planas esparcidas por él, que servían como puntos de apoyo para los Pokémon durante las batallas. En ese momento, Sia recuperó a su Pokémon, un Starmie morado claro. Como la forma evolucionada de Staryu, su fuerza superaba con creces la capacidad de los entrenadores novatos. Este mismo Starmie había derrotado sin esfuerzo a numerosos rivales a lo largo del día. Te reto. Justo cuando Sia estaba a punto de irse tras recuperar a su Starmie, Kalia intervino de repente. Su razón para desafiarlo era clara. Quería obtener rápidamente su insignia y avanzar hacia otras ciudades, enfrentándose a entrenadores más fuertes en el camino. Además, ser Sia estudiante de la Academia Pokémon implicaba una habilidad excepcional. Aunque poseía un formidable Starmie, sus Pokémon tampoco se quedaban atrás. Tras una semana de entrenamiento intensivo, ambos habían mejorado significativamente, lo que les permitía alcanzar la victoria. Sia miró a Kalia y respondió con calma. Lo siento, necesito tomar una siesta. Primero, gana 2 insignias y luego considera desafiarme. Ya tengo 2 insignias. Kalia extendió su brazo izquierdo, revelando las 2 insignias. Una insignia de roca y una insignia de vuelo. Ah. Sia hizo una pausa y examinó cuidadosamente las insignias en el brazo de Kalia, sintiéndose algo sorprendida. Normalmente, los aspirantes al gimnasio acuático eran entrenadores nuevos sin insignias. Como ya había obtenido la insignia de vuelo, era inesperado que no hubiera conseguido antes la insignia de surf. Bueno, como tienes 2 insignias, no hay problema. Sia no tenía motivos para rechazar el desafío. La posesión de la insignia de vuelo indicaba que Kalia poseía una fuerza notable, superando con creces a la mayoría de los entrenadores novatos. Tras despertar, Lian había estado escuchando atentamente desde su Pokébola. Al darse cuenta de que Kalia estaba a punto de desafiar al líder de gimnasio temporal, salió voluntariamente. Aunque era improbable que lo eligieran primero contra un gimnasio acuático, no soportaba quedarse inactivo en la Pokéball. Era demasiado aburrido. Definitivamente quería ver cómo se desarrollaba la batalla. Charmeleón, tu ayuda no es necesaria por ahora, comentó Kalia al ver a Charmeleón salir de la Pokéball espontáneamente. Lian rápidamente encontró un lugar más cercano a la acción, asegurándose de poder observar con claridad. Al ver la intención de Charmeleón de observar en lugar de luchar de inmediato, Kalia se sintió aliviada y procedió hacia el borde del campo de batalla. La arena consistía en un estanque de tamaño estándar con solo unas pocas piedras para pisar, lo que ponía a prueba la agilidad y la evasión de los Pokémon. Un solo paso en falso podía provocar una caída al agua. Envía a tus Pokémon, dijo Sia primero. Kalia sintió un mal presentimiento cuando Sia le permitió dar el primer paso. Sin embargo, contra Pokémon de tipo agua, no tuvo más remedio que desplegar a Grovyle, sabiendo que sería poco práctico empezar con Charmeleón de inmediato. Vamos, Grovyle. Kalia lanzó una Pokébola y Grovyle emergió, aterrizando en una de las piedras dentro del estanque. Grovyle, Interesante. Sia mostró una sonrisa de confianza al ver el Pokémon de Kalia. Entonces recuperó otra Pokéball, no la que contenía a Starmie. Kalia notó claramente que Sia cambiaba su Pokémon elegido según el suyo, lo que la disgustó un poco. Como líder de gimnasio, recurrir a esas tácticas para obtener ventaja solo para ganar parecía inapropiado. Kalia no podía criticar las acciones de Sia. A veces ella también ajustaba sus Pokémon según la elección de su oponente, aunque no excesivamente. Este es un comportamiento común entre los entrenadores, lo que indica claramente que Sia todavía tenía la mentalidad de un entrenador normal en lugar de un líder de gimnasio. Vamos, Gyarados. Sia lanzó la Pokéball, y un Gyarados azul descendió al campo de batalla. Su enorme cuerpo, sumergido en el agua, emitía rugidos intimidantes que infundían miedo en sus oponentes. Cálmate, Gyarados. Gritó Sia. Gyarados dejó de rugir pero mantuvo una apariencia amenazante, lo que provocó que Grovyle mostrara signos de aprensión cuando la habilidad intimidar hizo efecto. Al ver a Gyarados, la expresión de Kalia cambió. Contra la mayoría de los Pokémon de tipo agua, Grovyle no se preocuparía demasiado, e incluso contra Starmie, podría contar con gigadrenaje para una batalla prolongada. Sin embargo, Kalia no esperaba que Sia tuviera un Gyarados. Al enfrentarse a un Gyarados de tipo volador y agua, la ventaja de Grovyle en el tipo planta desapareció por completo. Además, Gyarados posee un poder inmenso y puede aprender una amplia gama de ataques, muchos de los cuales contrarrestan eficazmente a Grovyle. En esta batalla, Kalia no solo carecía de ventaja, sino que incluso estaba en desventaja. Si Grovyle era derrotado, sería extremadamente difícil para Charmeleón vencer consecutivamente a 2 Pokémon de tipo agua. Lian notó la elección deliberada de Gyarados por parte de Sia específicamente para contrarrestar a Grovyle. Actualmente, tanto Grovyle como Lian estaban en el nivel 20, pero sus valores de habilidad diferían significativamente.
Los puntos de habilidad de ataque especial de Grovyle acababan de alcanzar los 400, mientras que su atributo más alto, los puntos de habilidad de velocidad, superaban los 600. Sin embargo, los puntos de defensa de Grovyle apenas superaban los 200, lo que lo hacía bastante vulnerable. Un solo golpe de los ataques de Gyarados podía causarle daño severo o incluso impedirle continuar el combate. A Lian le quedó claro que Sia no tenía intención de dejar que Kalia ganara la medalla de gimnasio. Su objetivo era derrotar a todos los nuevos entrenadores sin reservas. Siendo su primer día como líder de gimnasio temporal, perder contra un recién llegado sería totalmente inaceptable. Lian no se sentía optimista sobre las posibilidades de Grovyle, a pesar de su superior velocidad en comparación con Gyarados. Sin embargo, el propio campo de batalla limitaba el potencial de agilidad de Grovyle. Gyarados se destaca por sus rápidos movimientos en el agua, mientras que Grovyle es más hábil en la tierra y dentro de los bosques, lo que hace que el medio ambiente sea crucial. Sin su ventaja de velocidad, Grovyle carece de capacidades ofensivas significativas. Entre sus movimientos de tipo planta, solo Gigadrenaje sigue siendo viable, pero sin efectividad de tipo alguno, su impacto es limitado. La batalla comenzó rápidamente. Grovyle, usa Gigadrenaje, ordenó Kalia primero. Actualmente, el repertorio de movimientos de Grovyle era bastante limitado, pues solo poseía un tipo planta. Grovyle aprendió el Gigadrenaje de 75 de poder con un disco de movimiento. Sia rió suavemente, ya imaginando la derrota de Kalia. Grovyle no tenía ninguna posibilidad contra su Gyarados, que dominaba el movimiento de tipo hielo, colmillo de hielo. Gyarados, acércate a Grovyle y usa colmillo de hielo. Sia, intentando no dejarle oportunidad a Grovyle de cambiar el rumbo, le ordenó de inmediato a Gyarados que usara colmillo de hielo. El rostro de Kalia palideció. Su peor temor se hizo realidad. Este Gyarados conocía a colmillo de hielo. Grovyle, deja de usar mega drenaje. En su lugar, confía en tu velocidad para evadir el colmillo de hielo de Gyarados. Kalia cambió rápidamente su orden, al darse cuenta de que enfrentarse a un Gyarados con colmillo de hielo era demasiado arriesgado para Grovyle. Ahora, su única ventaja residía en la agilidad superior de Grovyle. Solo esquivando colmillo de hielo tendría la oportunidad de ejecutar sus ataques. De lo contrario, incluso lanzar Gigadrenaje con éxito sería inútil si colmillo de hielo lo golpeaba inmediatamente después. Gyarados se sumergió bajo el agua, nadando directamente hacia Grovyle, exponiendo solo su aleta dorsal en medio de las olas mientras acortaba rápidamente la distancia. Grovyle saltaba ágilmente entre las rocas, intentando aumentar la distancia con Gyarados. Sin embargo, el campo de batalla ofrecía poco espacio para evadirlo. En el agua, Gyarados nadaba excepcionalmente rápido gracias a las ventajas del entorno. A pesar de que Grovyle tenía habilidades de velocidad base más altas, estas se volvieron ineficaces. Con un repentino chapoteo, Gyarados emergió del agua y se abalanzó sobre Grovyle con su enorme cuerpo. Este Gyarados medía aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo, dejando al descubierto 4 robustos dientes mientras un frío gélido lo envolvía, congelando instantáneamente las gotas de su piel en hielo cristalino. Grovyle miró frenéticamente, abrumado. El tamaño de Gyarados proyectaba una sombra imponente sobre él, impidiéndole escapar. En el instante siguiente, Gyarados se abalanzó sobre Grovyle, sujetándolo con sus mandíbulas y arrastrándolos a ambos bajo la superficie. Con un chapoteo, volaron gotas de agua. Oh, no. Kalia se sentía impotente, pero no tenía otra opción. Simplemente se debía a la disparidad entre Pokémon. El Gyarados de Sia superaba con creces a su Grovyle, dejándola sin margen para un control estratégico. Incluso muchos Pokémon de entrenadores principiantes podrían tener dificultades para derrotar al Gyarados de Sia, ya que claramente excedía el estándar esperado de los Pokémon de gimnasio de Estrella Roja. Frustrada e impotente, Kalia sabía que debía continuar la batalla ya que ella misma la había iniciado. Grovyle, atrapado por colmillo de hielo, fue arrastrado bajo el agua sin apenas resistencia. Al instante siguiente, el Gyarados lo arrojó fuera del agua sobre una roca. Grovyle quedó inconsciente, incapaz de seguir luchando, lo que obligó a Kalia a devolverlo a su Pokéball. Presenciar la rápida derrota de Grovyle enfureció profundamente a Lian. Esto reduciría significativamente su nivel de combate, sobre todo porque Grovyle no había infligido daño significativo. Ahora, la carga recaía únicamente sobre él durante el resto de la batalla. Lian no pudo evitar su irritación hacia Sia. Comparativamente, Gyarados tenía estadísticas base mucho más altas que Grovyle, lo que los colocaba en niveles completamente diferentes. Incluso el nivel del Gyarados de Sia era considerablemente mayor que el de Grovyle. Esta victoria se basó exclusivamente en la superioridad de atributos y el dominio del nivel. Sia parecía presumida, pero Lian estaba decidido a mostrarle lo que significaba la verdadera fuerza. Chapter 86. Chapter 86. Battling Gyarados. El Pokémon que te queda no es ese Charmeleón, ¿verdad? Si es así, no tienes ninguna posibilidad contra mí. Es mejor rendirse ya. Sia miró al Charmeleón de Kalia que estaba detrás de ella y le dio un consejo con desdén. Al principio, esperaba que esta entrenadora fuera bastante hábil, esperando que ganara 2 medallas, pero, sorprendentemente, su primer Pokémon fue derrotado con facilidad. El Charmeleón restante, aunque un poco más grande en tamaño, enfrentó probabilidades insuperables contra Gyarados, un Pokémon de tipo agua, debido a la desventaja de tipo. Kalia apretó los puños con fuerza. No se rendiría. Abandonar una batalla antes de su conclusión no era propio de una verdadera entrenadora.
Incluso si perdiera, tendría que ser algo significativo. Como mínimo, su objetivo era derrotar a este Gyarados, dejando la tarea únicamente a su Charmeleón. Charmeleón era significativamente más fuerte que Drowile, especialmente con Hidden Power, Rock, a su disposición, lo que le daba una oportunidad de luchar contra Gyarados. Charmeleón, ahora es tu turno, susurró Kalia, volviéndose hacia Lian. Lian no pudo esperar más. Se acercó rápidamente, saltó a una roca junto al estanque y, sorprendentemente, el agua no le molestó desde que adquirió resistencia, prueba del eficaz entrenamiento de Kalia durante el tiempo que pasaron juntos. Gyarados parecía enorme incluso sumergido bajo el agua. Una vez que emergió, con una altura de entre 5 y 6 metros, su presencia era abrumadoramente intimidante. Sin embargo, Lian permaneció imperturbable. Aparte de los movimientos de tipo agua de Gyarados, con sus habilidades de defensa y resistencia actuales, podía resistir otros ataques frontales. Esto le dio cierto margen de error durante la batalla. Al ver a Kalia decidida a seguir luchando con su Charmeleón, Sia se abstuvo de seguir persuadiéndola, sabiendo que pronto sería testigo de un Charmeleón gravemente herido. Charmeleón, usa cortina de humo en Gyarados. Esta vez, Kalia se centró principalmente en la defensa, esperando una oportunidad para contraatacar. De lo contrario, Charmeleón no tendría ninguna posibilidad de derrotar a Gyarados. Lian inicialmente pensó en cómo evadir los movimientos de Gyarados, considerando si emplear poder explosivo, casi olvidando que su habilidad pantalla de humo había alcanzado su máximo potencial, haciéndola significativamente más efectiva que una pantalla de humo típica. Simultáneamente, Sia ordenó: Gyarados, acércate a Charmeleón y usa cascada. El movimiento cascada es uno de los pocos ataques agresivos de tipo agua, increíblemente poderoso. Sia no se contuvo, buscando que Gyarados derrotara rápidamente a Charmeleón. La expresión de Kalia se tornó sombría. Sia estaba siendo excesivamente agresiva. Combinar un movimiento como cascada con el formidable poder de ataque de Gyarados excedía con creces el nivel esperado para un entrenador novato. Incluso si Charmeleón hubiera evolucionado a Charizard, tal vez no resistiría tal maniobra, y mucho menos sin evolución. Al liberar Lian cortina de humo, densas columnas de humo oscuro brotaron de su boca, envolviendo a Gyarados por completo. Parte de la densa niebla negra incluso se extendió al agua, oscureciendo la superficie por completo. Normalmente, Smokescreen no produciría tanto humo, pero Smokescreen de Lian había alcanzado su máximo potencial, convirtiéndose efectivamente en una versión mejorada. Gyarados perdió visibilidad instantáneamente debido a la intensa niebla, lo que le hizo imposible ver o ejecutar cualquier movimiento. Gyarados, sumérgete. A pesar de su sorpresa ante la potente cortina de humo de Charmeleón, Sia reaccionó rápidamente y le dio las instrucciones correspondientes. Sin embargo, incluso después de sumergirse, Gyarados se vio rodeado por la oscuridad, ya que parte del humo lo siguió hasta el agua. Con visibilidad reducida, Gyarados dudó, incapaz de lanzar un ataque debido a la desorientación. Kalia se quedó atónita. ¿Charmeleón había entrenado específicamente para dominar la cortina de humo? ¿Es este realmente el límite de su capacidad? Buen trabajo, Charmeleón. Usa poder oculto ahora. Al ver a Gyarados forcejeando bajo el agua, Kalia se dio cuenta de que no podía contraatacar de inmediato, lo que hacía de esta la oportunidad perfecta para su comando. Gyarados, vuela. Al darse cuenta de que incluso la visibilidad bajo el agua se veía comprometida por el humo, Sia ordenó a Gyarados que emprendiera el vuelo. En el siguiente instante, Gyarados salió del agua, impulsándose hacia arriba con poderosos chorros desde los costados de sus escamas. Gyarados solo podía volar a baja altitud. A pesar de ser de tipo volador y carecer de alas, dependía únicamente de la fuerza generada por chorros de agua para mantener una movilidad aérea limitada. En consecuencia, muchos movimientos de tipo volador eran inaccesibles para Gyarados, lo que hacía que su atributo de tipo volador quedara un tanto subutilizado. Mientras Gyarados ascendía por encima del agua, dejando atrás el denso humo negro, aún quedaban restos en la superficie que continuaban perjudicando su visión, aunque no tan severamente como antes. Mientras tanto, Lian ya había desatado su movimiento poder oculto sin dudarlo, lamentando no haber maximizado el potencial de poder oculto, Roca, de antemano. El aura marrón pálido del poder oculto, Roca, se abalanzó sobre Gyarados. Con la visión obscurecida, no pudo reaccionar con rapidez, y Sia tampoco logró indicarle a Gyarados que esquivara a tiempo. El movimiento de Lian fue demasiado rápido. Desató su ataque justo cuando Kalia comenzaba a hablar. La energía despertada golpeó repetidamente las robustas escamas de Gyarados, produciendo nítidos sonidos de colisión. Gyarados contaba con una defensa especial excepcionalmente alta debido a sus robustas escamas, con una estadística base que alcanzaba los 100. Lian no pudo determinar el daño exacto causado por poder oculto, Roca, pero considerando sus puntos de habilidad de ataque especial combinados con la efectividad de tipo doble, incluso con la alta defensa especial de Gyarados, debe haber tenido un impacto significativo. Después de soportar por completo el movimiento poder oculto, Roca, Gyarados mantuvo su vuelo a baja altitud, aparentemente sin verse afectado o sufriendo lesiones mínimas. Jaja, un movimiento de poder oculto tan básico apenas afecta de Gyarados, Sia identificó rápidamente el atributo del movimiento. Si hubiera sido un poder oculto de tipo eléctrico, podría haber mostrado más preocupación, pero dado que era simplemente el poder oculto de tipo fuego de Charmeleón, lo descartó fácilmente. Gyarados, ataca rápido.
Debido al movimiento cortina de humo, Gyarados aún no había lanzado su ataque, lo que provocó que la impaciencia de Sia creciera mientras lo instaba a continuar. Gyarados rugió, igualmente agitado. A pesar de que el humo le impedía la visión, al volar más alto, apenas pudo distinguir su entorno y avistó a Lian. En el momento siguiente, Gyarados cargó directamente hacia Lian, su enorme cuerpo se elevó con un impulso asombroso, apuntando a una colisión directa. El movimiento cascada, impulsado por la energía necesaria para saltar sobre cascadas, transporta una poderosa corriente de agua que produce un poderoso impacto sobre los oponentes. Charmeleón, esquiva. La voz de Kalia resonó, pero incluso sin su advertencia, Lian ya estaba preparado para evadir. Le faltaba la fuerza para soportar el movimiento cascada de frente. Cuando Gyarados se abalanzó, Lian se lanzó instantáneamente hacia adelante, saltando alto en el aire. Con el agua rodeando el campo de batalla y el enorme tamaño de Gyarados dejando pocos escondites, saltar al aire era la única opción viable para evitar su ataque. Gyarados falló, pillando a todos desprevenidos, pues nadie esperaba que Charmeleón pudiera saltar tan alto. Normalmente, los Charmeleons no poseen una capacidad de salto tan potente. Después de alcanzar su altura máxima, Lian descendió rápidamente sobre una superficie rocosa, tambaleándose precariamente y evitando por poco caer al agua. Kalia sonrió levemente al ver a Charmeleón evadir el ataque de Gyarados. Su Charmeleón nunca la decepcionaba, demostrando siempre ser increíblemente confiable. Charmeleón, usa cortina de humo. Kalia continuó con su estrategia anterior, primero interrumpiendo la visión de Gyarados con humo antes de lanzar un ataque. Una táctica confiable. Al comprender el plan de Kalia, Lian una vez más expulsó una densa nube de humo negro hacia Gyarados. Sin embargo, Sia parecía preparada esta vez y rápidamente ordenó: Gyarados, usa Twister para juntar el humo. Twister es un movimiento único de tipo dragón. Anteriormente, Sia consideró innecesario desperdiciar una oportunidad ofensiva con Twister, que no es la habilidad más fuerte de Gyarados, solo para combatir el humo. Pero ahora, se volvió crucial. Con un rugido, Gyarados conjuró un remolino en la superficie del agua. Al intensificarse, el humo circundante fue absorbido, formando un pequeño remolino negro que se dirigió velozmente hacia la posición de Lian. ¡Oh, oh! Charmeleón, esquiva rápido. El tornado había reunido todo el humo. Si Charmeleón era alcanzado, no solo sufriría daños por el ataque, sino que su propia cortina de humo también reduciría su visibilidad. Lian no anticipó el contraataque de Sia, neutralizando efectivamente la cortina de humo y volviéndola contra él, causando interferencia visual. Si bien el Twister en sí no era particularmente fuerte, quedar cegado podía llevar a consecuencias similares a las que Gyarados experimentó anteriormente: no poder ver sus alrededores y recibir golpes continuos. Gyarados podía soportar varios de los ataques de Lian, pero Lian no podía permitirse recibir ni un solo golpe directo del movimiento cascada de Gyarados. Al acercarse el tornado, Lian decidió zambullirse directamente en el agua. Aunque los Charmeleons le temen al agua, eso no significa que no puedan entrar en ella. Mientras Lian se sumergía bajo el agua, se sintió extremadamente incómodo, pero tuvo que soportarlo hasta que el Twister se disipó. Ya no pudo aguantar más. Tras esperar un rato, Lian intuyó que el tornado debería haber desaparecido y saltó del agua, completamente empapado. Sin embargo, la llama de su cola permaneció intacta, ardiendo con fuerza. El Twister se dispersó gradualmente y Lian emergió ilesa del humo, evadiendo exitosamente el ataque. La expresión de Sia cambió de incredulidad. Le asombraba que este Charmeleón pudiera evitar movimientos simplemente zambulléndose en el agua. ¿Acaso no le tenía miedo al agua? Charmeleón, vete. Usa Furia Dragón. Kalia se sentía cada vez más segura al ver a su Charmeleón entrar al agua sin esfuerzo. Los Pokémon de tipo fuego suelen tener una fuerte aversión al agua. Solo los Pokémon de tipo fuego muy independientes o excepcionalmente entrenados entrarían en ella voluntariamente. Al ver la determinación de Charmeleón por ganar, incluso más fuerte que la suya, encendió un feroz espíritu competitivo dentro de Kalia. Chapter 87. Chapter 87. Light Screen and Recover. Furia Dragón siempre había sido el movimiento más confiable de Charmeleón. Al ver que poder oculto, roca, no tenía mucho efecto, Kalia decidió usar Furia Dragón de inmediato. Como Smokescreen estaba resultando ineficaz, Kalia lo abandonó y optó por ataques directos con su Charmeleón. Mientras Charmeleón evadía repetidamente los ataques de Gyarados, el espíritu de lucha de Kalia se reavivó y recuperó su confianza. Lian se sacudió las gotas de agua del cuerpo, mirando al distante Gyarados y burlándose. Eres una basura. Ni siquiera me has dado un golpe. Gyarados rugió furiosamente. Esta era la primera vez que un Pokémon se atrevía a provocarlo durante una batalla, provocando que su temperamento se encendiera sin control. Ven a por mí si te atreves. Lian, impasible ante la furia de Gyarados, lo provocó aún más. Con su naturaleza volátil, Gyarados podía enloquecer fácilmente, a veces incluso ignorando las órdenes de su entrenador cuando se enfurecía. Aprovechando la furia de Gyarados, Lian desató Furia de Dragón. La intensa onda expansiva se dirigió directamente hacia Gyarados, sin necesidad de anticipación, pues la criatura enfurecida dejó de preocuparse por esquivar movimientos. Sia, al ver cómo Gyarados se descontrolaba repentinamente, se quedó perpleja, incapaz de comprender el lenguaje entre Pokémon. Rápidamente ordenó: Gyarados, cálmate. Usa remolino para atrapar a Charmeleón. Sia había ideado una estrategia. Como a este Charmeleón le gusta tanto evadir, lo atraparía con remolino, dejándolo incapaz de esquivar.
Sin embargo, el enfurecido Gyarados ignoró la orden de Sia. Su habitual baja simpatía hacia Sia significaba que era improbable que lo obedeciera en medio de tal furia. Gyarados cargó salvajemente hacia Lian, sus ojos se volvieron de un rojo brillante como si hubiera perdido toda racionalidad. Esto indicó el inicio del movimiento azote de Gyarados. Lian había enfurecido por completo al Pokémon, haciéndole perder el control y desatar ataques frenéticos. La onda expansiva de Furia de Dragón impactó directamente contra Gyarados. Aunque no detuvo la embestida de la criatura, Furia de Dragón le infligió daño visible, incluso astillando algunas escamas. Tras el impacto de Furia de Dragón en Gyarados, Lian sintió una oleada de ira momentánea, seguida de un aumento significativo de poder. Reconoció esto como el efecto adicional de la activación de Furia de Dragón, aunque no sería completamente útil a menos que se activara varias veces. Ahora, Lian se enfrentó al furioso Gyarados. Ver a un Gyarados desbocado era realmente aterrador, como un perro rabioso sin razón. Lian saltó velozmente sobre las piedras, evadiendo las diversas embestidas y mordiscos de Gyarados. Golpeteo no es un movimiento específico, sino una descarga continua de ataques descontrolados contra el oponente, esencialmente una embestida caótica. En realidad esto funcionó en ventaja de Lian. Mientras evitara ser atrapado por Gyarados, su velocidad le permitía esquivar todos los ataques entrantes. Lo más importante es que Trash agota considerablemente a Gyarados, lo que lo lleva a un estado de confusión al ser derrotado. Al resistir esta oleada inicial de ataque, Lian pudo desplegar sus movimientos libremente sin obstáculos. Aunque un Gyarados frenético resultaba intimidante, no era especialmente fuerte. Lian logró controlar con calma su salvaje embestida. El rostro de Sia palideció al darse cuenta de que Gyarados había dejado de obedecer sus órdenes. El golpe de ataque es un movimiento sostenido, y a menos que un ataque del oponente lo interrumpa por la fuerza, Gyarados continuará hasta quedar completamente exhausto. Durante este periodo, Sia solo pudo observar con impotencia, incapaz de dar más instrucciones. Lo más frustrante fue que Gyarados no pudo asestarle un golpe a Charmeleon. A pesar del vasto campo de batalla, Gyarados ni siquiera logró tocarle la cola. Charmeleon, sigue adelante. Usa Furia de Dragón otra vez. La expresión de Kalia se iluminó de sorpresa al ver que un Pokémon desobedecía a su entrenador, lo que indicaba la falta de un vínculo fuerte entre ellos. Claramente, Sia no interactuaba ni se comunicaba con regularidad con su Gyarados. Mientras esquivaba a Gyarados, Lian buscó la oportunidad de usar Furia del Dragón. Sin embargo, Gyarados estaba demasiado frenético. Simplemente evitar sus ataques requería toda su concentración y energía. Si se detenía, Gyarados lo alcanzaría al instante. Lian no podía arriesgarse a usar Furia de Dragón en este momento. No era el momento adecuado. Al ver que Charmeleon no había lanzado ningún contraataque, Kalia se dio cuenta de que probablemente aún no tenía oportunidad de desatar la Furia del Dragón. Se puso ansiosa por derrotar a Gyarados rápidamente. La estrategia más segura ahora era esperar hasta que Gyarados se agotara, lo que le daría la oportunidad perfecta para atacar. El tiempo pasaba, dejando a Sia cada vez más frustrada. Si hubiera podido controlar a Gyarados, usando primero Remolino para atrapar a Charmeleon, ya lo habrían derrotado fácilmente. Seguía desconcertado por el repentino enloquecimiento de Gyarados, sin saber la causa. El sudor corría por la espalda de Lian, sintiéndose al borde del desastre, tras haber escapado por poco del mordisco de Gyarados hacía unos momentos. A pesar de que Gyarados había perdido la razón, el campo de batalla del gimnasio de agua limitaba drásticamente su velocidad. De no ser por su agilidad, que superaba los 700 puntos de habilidad, Gyarados lo habría alcanzado y lo habría apaleado sin piedad. De repente, Lian sintió que Gyarados parecía aminorar el paso. Al girarse rápidamente para echar un vistazo, notó que el exhausto Gyarados disminuía gradualmente su velocidad, respirando con dificultad. Los ojos de Gyarados comenzaron a pasar del rojo a la normalidad, pero pronto se volvieron caóticos nuevamente. Los efectos secundarios de Trash estaban surtiendo efecto, sumiendo inevitablemente a Gyarados en la confusión. El estado de confusión hace que los pensamientos de un Pokémon se desorienten, volviéndolo incapaz de distinguir direcciones y altamente insensible a las órdenes del entrenador. Gyarados, regresa. Sia reconoció la situación peligrosa, e inmediatamente abrió una Pokéball y recuperó a Gyarados. Al ver que Sia retiraba a Gyarados antes de tiempo, Kalia no tuvo objeciones. No hubo acuerdo previo sobre el uso de reglas de eliminación o rotación. Por defecto, el reglamento de la liga asume batallas basadas en rotación. Por lo tanto, la decisión de Sia de cambiar a Gyarados no solo era aceptable, sino también una decisión estándar. Incluso Kalia, en circunstancias similares, reemplazaría a su Pokémon por otro, permitiendo que Gyarados descansara dentro de la Pokéball y, al mismo tiempo, aliviando su estado de confusión. Durante el intervalo en el que los entrenadores intercambian sus Pokémon, Kalia aprovechó la oportunidad y rápidamente ordenó: Charmeleon, usa Furia Dragón. Lian comprendió el punto de Kalia. También había estado observando atentamente las acciones y órdenes de Sia. El segundo Pokémon de Sia era Starmie, lo que hacía que Furia Dragón siguiera siendo el movimiento más efectivo. Aunque fue desafortunado que Gyarados no fuera derrotado, el propio Lian permaneció ileso mientras le infligía un daño significativo a Gyarados, por lo que no fue del todo desventajoso. Sin embargo, Starmie era formidable, sobre todo con su movimiento recuperación. En circunstancias normales, Lian se habría vuelto loca de alegría, sabiendo que sería perfecto para conseguir puntos de combate.
Pero actualmente, no podía abordar la batalla centrado únicamente en ganar puntos de combate. Hacerlo seguramente conduciría a la derrota. Starmie se movía con rapidez y, en comparación con Gyarados, conocía numerosos movimientos de ataque especiales de tipo agua, incluidos algunos muy poderosos. El único aspecto positivo era que el ataque especial de Starmie no era excepcionalmente fuerte. Lian podría resistir un ataque de tipo agua normal, aunque no había garantías. A menos que fuera absolutamente necesario, no se arriesgaba y, en cambio, intentaba esquivar lo máximo posible. En cuanto Starmie emergió de la Pokéball, Lian desató con decisión Furia Dragón. La onda expansiva se precipitó directamente hacia el recién liberado Starmie, golpeándolo con precisión. No había posibilidad de evasión ya que Starmie acababa de salir de la Pokéball, su conciencia aún no estaba completamente ajustada al campo de batalla. Chapoteo. El impacto hizo que Starmie volara, estrellándose directamente en el agua y provocando ondas con numerosas heridas visibles en su cuerpo de color púrpura pálido. Starmie, usa pantalla de luz, ordenó Sia sin preocuparse por las heridas de Starmie. Sabiendo que Starmie posee el movimiento recuperación, priorizó la defensa haciendo que lanzara pantalla de luz primero. Pantalla de luz reduce la efectividad de los movimientos especiales a la mitad, incluyendo los ataques de tipo furia de dragón. Dado que Charmeleon usa exclusivamente movimientos especiales, mientras Starmie se esconda tras la pantalla de luz, recupere salud con recuperación y contraataque con movimientos a distancia, la victoria estaría asegurada. Charmeleon, continúa usando furia de dragón. A pesar de comprender la estrategia de Sia, Kalia no tenía una contramedida inmediata. Solo podía ordenarle a Charmeleon que desatara repetidamente la furia del dragón. Charmeleon no era competente en ataques físicos, e incluso su recién aprendida técnica de corte carecía de dominio. Lian se sintió un poco decepcionado, ya que una furia de dragón debería haber bastado para derrotar a Starmie. Con su baja resistencia y probablemente por debajo del nivel 30, 2 furias de dragón deberían ser suficientes. Inesperadamente, Starmie había aprendido el movimiento pantalla de luz. Mientras Lian desataba otra furia del dragón, Starmie usó energía psíquica para crear una barrera brillante y transparente en el aire, cubriéndose tras ella. La onda expansiva de furia del dragón impactó contra la pantalla de luz. Al penetrarla, su poder se debilitó significativamente y su velocidad disminuyó. Starmie se zambulló en el agua, evadiendo sin esfuerzo la onda expansiva disminuida. Starmie, usa recuperación. Los labios de Sia se curvaron ligeramente, indicando que su Charmeleon no solo podía esquivar movimientos, sino que su Starmie también podía evadirlos con eficacia. Lian se sorprendió por la fuerza de pantalla de luz. No solo debilitó el poder del movimiento, sino que también redujo su velocidad, mejorando indirectamente la tasa de evasión de su oponente. Sin embargo, notó que el grosor de la pantalla de luz disminuía con el tiempo. Al parecer, su efecto debilitador es más intenso inmediatamente después de su lanzamiento, disminuyendo gradualmente a partir de entonces. Mientras continuaba desatando furia de dragón, Starmie comenzó a usar recuperación para curar sus heridas. Similar a Rost, Recover se diferencia por la regeneración de células para curar heridas en el cuerpo. Se produjeron cambios visibles cuando las cicatrices de Starmie desaparecieron rápidamente, revelando un cuerpo púrpura revitalizado, ahora brillando con renovada vitalidad. Chapter 88. Chapter 88. Esta le mate. Ver a Starmie usar recuperación deleitó a Lian, ya que mejoraría su puntuación final de combate. Sin embargo, esto dependía de su victoria. Con pantalla de luz obstruyendo su camino, la mitad de los movimientos de ataque especial de Lian se volvieron ineficaces, sin mencionar que Starmie usaba continuamente recuperación. Lian ansiaba desesperadamente usar un ataque, pues ya había usado Furia de Dragón 2 veces, duplicando su poder de ataque. Si lo usaba ahora, tal ataque podría tener efectos notables. Sin embargo, Kalia no era consciente de esta ventaja y probablemente le ordenaría que siguiera usando Furia de Dragón o cambiara a Aliento de Dragón. Aliento de Dragón fue sin duda una buena elección, pero Lian no estaba segura de la habilidad de Starmie. Si poseía cura natural, una vez paralizado, devolver a Gyarados de Sia al campo de batalla tras capturar a Starmie con una Pokéball le restauraría la salud al instante, lo que haría que la estrategia de parálisis fuera menos efectiva. Sin embargo, obligar a Sia a cambiar constantemente de Pokémon aún podría servir como una forma efectiva de desgastar a su equipo. En ese momento, otra ola generada por la furia del dragón atravesó la pantalla de luz. Aunque la fuerza defensiva de la pantalla de luz disminuía gradualmente, ralentizó significativamente la onda expansiva, lo que permitió a Starmie evadir la furia del dragón una vez más. La pantalla de luz era un obstáculo realmente difícil, lo que frustraba a Lian. Se preguntó si cambiar el ángulo de ataque podría ayudar, pero Starmie permanecía oculto tras la pantalla de luz, negándose a emerger. Parecía imposible sortearla. Kalia frunció ligeramente el ceño y luego modificó su orden. Charmeleon, intenta usar aliento de dragón. Había observado que desde la conferencia de velocidad extrema, el aliento de dragón de Charmeleon tenía constantemente una alta probabilidad de inducir parálisis. Ahora, Kalia quería ver si el aliento de dragón podía traer alguna sorpresa, incluso si no lo hiciera, no importaría mucho. De todos modos, durante la duración de la pantalla de luz, cualquier movimiento especial tendría un efecto limitado ya que Starmie podría recuperar instantáneamente su salud con recuperar.
Si notó que Starmie se curaba exitosamente a través de recuperación y rápidamente emitió una orden de ataque. Starmie, espera a que Charmeleon use su movimiento, luego contraataca con Rayo Burbuja. Rayo Burbuja se aprendió de forma autónoma cuando Starmie aún era un Staryu. Tras evolucionar a Starmie, no pudo adquirir nuevos movimientos de forma natural. Esto es común entre los Pokémon que requieren piedras de evolución para su transformación. Lian desató rápidamente Aliento de Dragón. Si lograba inducir parálisis en Starmie, el resultado de la batalla se vería significativamente afectado. La orden de Sia le dio a Lian la sospecha de que este Starmie podría poseer la rara habilidad analítica, que mejora el poder de un movimiento al analizar a su oponente. El análisis requiere tiempo, y a menudo, durante este proceso, el oponente ya ejecuta su movimiento. Por lo tanto, Sia ordenó a sus Pokémon que esperaran el ataque de Lian, con el claro objetivo de aprovechar el efecto de la habilidad analítica. Esto sugería que este Starmie probablemente no tenía la habilidad de cura natural. Una vez paralizado, no podría recuperarse fácilmente. Mientras Lian exhalaba con fuerza, el intenso aliento atravesó el aire, dirigiéndose directamente hacia Starmie, tras la pantalla de luz. Los efectos secundarios del aliento de dragón son independientes de su poder base, por lo que la pantalla de luz no pudo evitarlos. Aunque la fuerza principal se debilitó, con un impacto mínimo al alcanzar a Starmie, si se activaba el efecto secundario parálisis, aún tenía el potencial de tener efecto. Cuando Aliento de Dragón impactó a Starmie, su análisis se completó, aunque no quedó claro cómo lo hizo. Posteriormente, Starmie desató Rayo Burbuja. Rayo Burbuja se clasifica como un movimiento de tipo rayo, emitiendo rayos de luz de colores desde la gema rubí central de Starmie. Llenos de energía de tipo agua, estos rayos parecían burbujas vibrantes que se dirigían directamente hacia Lian. La habilidad analítica potencia los movimientos de un Pokémon en un 30%. Considerando que Rayo Burbuja ya tiene una potencia considerable, sumada a la mejora de analítica, Lian consideró imprudente enfrentarse al ataque directamente y optó por maniobras evasivas. El entrenamiento de evasión de Kalia resultó efectivo, inculcando gradualmente en Lian el hábito de intentar esquivar los ataques primero en lugar de contraatacar con sus propios movimientos. Contraatacar con un movimiento esencialmente desperdicia una oportunidad ofensiva para defenderse. Si bien puede tener éxito, también existe el riesgo de fracasar. Lian prefirió la evasión a la confrontación directa. El Rayo Burbuja se acercó rápidamente, típico de los movimientos de tipo rayo. Sin embargo, debido a la habilidad analítica, el lanzamiento de Starmie se retrasó ligeramente, lo que le dio a Lian tiempo suficiente para desatar Aliento de Dragón y, posteriormente, saltar entre las piedras para evadirlo. Las ágiles maniobras evasivas de Lian hicieron que el Rayo Burbuja fallara por poco, impactando solo en una roca detrás de él. El impacto salpicó agua sobre Lian. Evitar con éxito el Rayo Burbuja fue emocionante. Se detuvo para evaluar el estado de Starmie y notó que el efecto secundario del Aliento de Dragón no se había producido. Esto era de esperar, ya que no estaba garantizado. El éxito no podía asegurarse siempre. Sin embargo, al menos Lian logró esquivar el ataque, así que no fue una derrota. Ver a Charmeleon evadir Rayo Burbuja de nuevo frustró a Sia. ¿No podría asestarle un solo golpe? Con un golpe exitoso, este Charmeleon seguramente sería derrotado. A medida que pasaba el tiempo, la pantalla de luz se fue debilitando gradualmente y su eficacia defensiva disminuía rápidamente, pareciendo estar a punto de desaparecer pronto. Kalia permaneció imperturbable ante la falta de parálisis por el aliento de dragón, entendiendo que siempre era una cuestión de suerte. El éxito o el fracaso eran ambas posibilidades. Charmeleon continúa esquivando los movimientos de Starmie y usa aliento de dragón nuevamente. A medida que la pantalla de luz se debilitaba aún más, Kalia decidió esperar a que desapareciera por completo antes de liberar la furia del dragón de Charmeleon. Por ahora, se centró en maniobras evasivas y, ocasionalmente, usó aliento de dragón, esperando tener suerte. Lian comprendió la estrategia de Kalia. A medida que la pantalla de luz se debilitaba gradualmente, su capacidad para debilitar los ataques entrantes disminuía continuamente. Al retrasar sus ataques, podían cronometrarlos con precisión cuando la pantalla desaparecía. Starmie, usa Rayo Burbuja. Sia siguió haciendo que Starmie usara Rayo Burbuja, ya que era uno de los movimientos más efectivos que el Pokémon dominaba. Aunque Starmie poseía Hidrobomba, un movimiento muy potente, carecía de dominio de esa técnica, y el largo tiempo de preparación facilitaba la evasión de los oponentes. Un ataque fallido, por muy potente que sea, es inútil. Con pantalla de luz y recuperación a su disposición, Starmie permaneció temporalmente invencible. Al acercarse otro Rayo Burbuja, Lian lo esquivó con destreza. Como Starmie no poseía habilidades predictivas, no necesitaba anticipar sus movimientos. La evasión normal le bastó para evitar el ataque. Claramente, si aún no había alcanzado este nivel de estrategia, y la propia Kalia tampoco había entrenado a sus Pokémon con tales técnicas. Este enfoque requería habilidades avanzadas, ya que los Pokémon típicos tienen una inteligencia limitada y dependen únicamente de su destreza para ejecutar movimientos. El tiempo fue pasando poco a poco. La suerte de Lian parecía truncada. Ni siquiera el segundo aliento de dragón logró inducir la parálisis. Este Starmie tuvo una fortuna absurda. A pesar de la falta de parálisis por aliento de dragón, la pantalla de luz ahora parpadeaba intermitentemente, cerca de desaparecer por completo. Charmeleon, usa Dragón Rage. Starmie, sigue usando pantalla de luz.
Ambos entrenadores emitieron sus órdenes simultáneamente, aprovechando el momento en el que la pantalla de luz estaba a punto de desaparecer. Uno se preparaba para un ataque inmediato, mientras que el otro apuntaba a renovar la barrera. Sin embargo, Starmie comprendió mejor el momento oportuno y lanzó su nueva pantalla de luz justo cuando la anterior se disipó por completo. El intervalo entre pantallas fue menor a un segundo, lo que indica que sí había entrenado específicamente para esta transición perfecta, logrando una sincronización perfecta con la pantalla de luz. Como resultado, el ataque furia del dragón de Lian golpeó con éxito a Starmie, pero solo le causó la mitad de su daño potencial, insuficiente para superar la tasa de recuperación de Recover. La batalla llegó a un punto muerto, y Kalia fue incapaz de encontrar una estrategia para abrirse paso. Mientras tanto, el rayo burbuja de Starmie no lograba impactar a Charmeleon. Sin embargo, con el tiempo suficiente, rayo burbuja finalmente conectaría. La situación se volvía cada vez más desfavorable para Kalia. Ella y Charmeleon no podían permitirse ningún error. Chapter 89. Chapter 89. La pantalla de luz es demasiado molesta. Kalia se puso nerviosa. Este estancamiento ponía en peligro a Charmeleon. No podía esquivar rayo burbuja indefinidamente, pero la presencia de la pantalla de luz debilitó el impacto de Furia Dragón, lo que permitió a Starmie recuperarse al instante con recuperación. Como tal, Starmie tenía una ventaja imbatible y Kalia necesitaba encontrar rápidamente una estrategia innovadora. La pantalla de luz solo se defiende de movimientos especiales. Si Charmeleon usara ataques físicos, podría traspasar la barrera. Sin embargo, sus habilidades de combate físico no eran particularmente fuertes, lo que le impedía usar estos movimientos con eficacia. Además, acercarse aumentaría la probabilidad de ser alcanzada por el rayo burbuja de Starmie. A pesar de considerar varias opciones, Kalia aún tenía dificultades para idear un plan sólido. En el campo de batalla, Lian esperaba que Kalia le indicara que usara ataques físicos. Tras haber usado Furia de Dragón 4 veces, su poder de ataque se había triplicado, superando los 1000 puntos. Sintió una oleada abrumadora de fuerza, como si estuviera a punto de explotar, creando una incomodidad a menos que la liberara. Un observador atento notaría cambios sutiles en las extremidades de Lian. Sus garras se volvieron más afiladas y sus brazos adquirieron mayor poder. Sin embargo, durante la batalla, Lian se movía constantemente, lo que hacía difícil que Kalia notara sus capacidades mejoradas. Mientras evadía continuamente los rayos burbuja, la concentración de Lian seguía aumentada, pero la fatiga se estaba instalando. No podía garantizar que evitaría el siguiente ataque del rayo burbuja. Si no derrotaba rápidamente a Starmie, Lian temía que sería el primero en sucumbir. Starmie, sigue usando rayo burbuja. Se dio otra orden, perdiendo la cuenta de cuántas veces Starmie ya había usado rayo burbuja. Decidido, insistió en asestar un golpe con este movimiento, confiado en que la invulnerabilidad de Starmie le daba margen de error. Intentemos un ataque. Kalia se decidió. No podían prolongar esto más. Ninguno de los movimientos especiales de Charmeleon era efectivo, así que era hora de intentar un ataque. El movimiento corte poseía una potencia considerable. Aunque no era especialmente hábil en este tipo de ataques, Charmeleon podía eludir la pantalla de luz, lo que significaba que su corte podría ser igual de potente o incluso superior a la furia del dragón. Charmeleon, usa corte. El ánimo de Lian se levantó instantáneamente cuando Kalia inesperadamente le ordenó usar corte, lo que de hecho fue una agradable sorpresa. Kalia parecía no darse cuenta de la ahora excepcional capacidad de ataque de Lian. Estaba tomando un riesgo, con la esperanza de probar la efectividad de los movimientos físicos ya que los ataques especiales estaban resultando inútiles en esta situación. Este giro de los acontecimientos fue ideal para Lian, quien llevaba mucho tiempo deseando derrotar a Starmie. Aunque recuperación podía generar puntos de combate, las circunstancias eran diferentes a las anteriores. La última vez, tenía la ventaja cuando Gligar se vio obligado a usar respiro, pero ahora, Lian se encontraba en desventaja. El simple hecho de evadir constantemente los movimientos ya lo había debilitado considerablemente. En tal estado, su atención se centró completamente en ganar en lugar de desarrollar estrategias para aumentar su índice de combate, sin estar seguro de si la victoria estaba siquiera a su alcance. Lian cargó rápidamente hacia Starmie, con las garras preparadas y los ojos fijos en su posición. Al oír la orden de Kalia, Sia inicialmente creyó haberla malinterpretado, pero luego mostró una expresión de sorpresa. Si Charmeleon hubiera persistido con sus ataques a distancia, Starmie habría quedado completamente indefenso, ya que necesitaba permanecer tras la pantalla de luz. Alejarse lo dejaría vulnerable. Ahora que Charmeleon se lanzaba a lanzar un ataque a corta distancia, esencialmente perdió su ventaja. Cuando Lian se acercó, Starmie desató el rayo burbuja, enviando rayos vibrantes rápidamente hacia él. No había tiempo para esquivarlo, ni tampoco quería hacerlo. A Lian le faltaba energía para evadirlo. Su atención se centraba únicamente en Starmie. Este crucial ataque de corte debía impactar con precisión. Los rayos de colores golpearon a Lian directamente y la inmensa fuerza lo impulsó lejos. Sintió heridas importantes, casi severas, pero aún así logró mantener cierta capacidad de lucha. ¿Por fin lo has golpeado? ¿Cómo es que aún puede contraatacar? Sia inicialmente se sorprendió, pero luego se quedó atónita, sabiendo que rayo burbuja causaría un daño considerable a los Pokémon de tipo fuego. Y este Charmeleon sobrevivió. Al aterrizar, Lian reunió las fuerzas que le quedaban y, soportando el dolor de sus heridas, cargó de nuevo.
Al acercarse a Starmie, saltó, alzando sus afiladas garras, y atravesó la pantalla de luz que tenía delante. Con todas sus fuerzas, asestó un feroz ataque descendente. El Starmie, que acababa de lanzar rayo burbuja, no pudo evadirlo a tiempo y solo pudo observar cómo el ataque de Lian descendía. Este Charmeleón no es hábil en ataques. Aunque golpea a Starmie, ¿qué más dará? Al principio, a Sia le sorprendió que el Charmeleón resistiera el rayo burbuja, pero este Charmeleón en particular claramente carecía de dominio en técnicas ofensivas. Sus movimientos parecían torpes, lo que indicaba falta de dominio del movimiento corte. Mientras tanto, las garras de Lian impactaron con precisión el cuerpo morado de Starmie, desatando una aterradora explosión de poder. El impacto hizo que Starmie saliera volando como una piedra lanzada al azar, cayendo al agua y causando un gran chapoteo. ¿Qué pasa? Sia sintió que algo no iba bien. La fuerza parecía excesiva, provocando salpicaduras de más de 1 metro de altura, como si un objeto pesado se estrellara contra el agua. En el momento siguiente, Starmie resurgió, pero perdió su capacidad de lucha, presentando una herida profunda evidentemente causada por el movimiento slash de Lian. Imposible. Sia no podía creer que Starmie hubiera perdido su capacidad de combate tan fácilmente. Antes de esto, Starmie siempre se desempeñaba en su mejor tier. ¿Cómo era posible que un solo movimiento de corte causara lesiones tan graves y la dejara inconsciente? Sin embargo, la realidad permaneció inalterada. Starmie sufrió daños importantes, con profundas marcas de garras claramente infligidas por el ataque corte. Kalia estaba atónita. ¿Cómo era posible que el poder de ataque de Charmeleón se hubiera vuelto tan fuerte de repente? No había notado ninguna señal de esto durante las sesiones de entrenamiento regulares. Si aumentaba durante la batalla, ¿qué había desencadenado la mejora? A pesar de su confusión, el resultado fue favorable. Charmeleón derrotó a Starmie, dejando a Sia solo con un Gyarados herido. Sin embargo, Charmeleón también sufrió daños considerables y parecía menos vigoroso que antes, mostrando signos de fatiga en su rostro. Ansiosa, Sia se dio cuenta de que su Gyarados ya había recibido daños considerables. Al principio, se sentía confiado, pero ahora, al enfrentarse a este poderoso Charmeleón, su confianza flaqueó. Recuperó al inconsciente Starmie y de mala gana envió a Gyarados, con un atisbo de pánico visible en sus ojos, temiendo perder realmente contra Kalia. Gyarados, usa remolino. Con la pantalla de luz aún activa, Sia decidió arriesgarse y le ordenó a Gyarados que empleara remolino, con el objetivo de atrapar a Charmeleón primero. Charmeleón, continúa usando Slash. Kalia le indicó a Charmeleón que persistiera con corte. Dado que pantalla de luz es un movimiento continuo que no desaparece cuando un Pokémon regresa a su Pokéball, los movimientos especiales no eran opciones viables. Dada la efectividad de Slash, tenía sentido seguir usándolo, con el objetivo de derrotar rápidamente a Gyarados y asegurar la victoria en esta batalla. Lian cargó rápidamente hacia Gyarados. A diferencia de Starmie, el cuerpo más grande de Gyarados le permitió acortar la distancia con mayor facilidad. A medida que Lian se acercaba, comenzaron a formarse remolinos bajo sus pies, corrientes de agua enroscándose como cuerdas que intentaban enredarlo. Este fue el movimiento remolino, pero Lian no prestó atención a los remolinos bajo sus pies, y en cambio se concentró en su carga hacia Gyarados y lanzó un rápido golpe con garra. Independientemente de cualquier contraataque, tras este ataque, Gyarados prácticamente perdería su capacidad de combate. Ni siquiera un Starmie completamente sano podría resistir un solo corte, y mucho menos un Gyarados ya herido. Las garras desgarraron sin esfuerzo las duras escamas de Gyarados, dejándole un corte amenazante. Con un rugido doloroso, el instinto natural del Pokémon lo dejó inconsciente. Chapter 90. Chapter 90. Surf Badge. Con Gyarados perdiendo su capacidad de combate, Lian finalmente se relajó. Honestamente, evadir constantemente los movimientos era agotador y no dejaba espacio para el respiro. En el fondo, su fuerza seguía siendo insuficiente. Si hubiera podido derrotar a Starmie al instante desde el principio, no habría tenido la oportunidad de usar la pantalla de luz. Sus puntos de habilidad de ataque especial eran adecuados, pero carecía de suficientes movimientos para utilizarlos por completo, lo que resultaba en una versatilidad limitada. Aprender movimientos poderosos no es tan simple como simplemente querer hacerlo. Sin acceso a los discos de movimiento, uno debe confiar en subir de nivel y evolucionar. Primero vamos a dormir un poco. Lian se acercó a Kalia, entró en su Pokéball y decidió descansar de inmediato. Se sentía completamente agotado y sabía que esa noche necesitaba una comida abundante para reponer sus energías. Bien hecho, Charmeleón. Kalia notó la expresión de agotamiento en el rostro de Charmeleón y comprendió que esta victoria no fue fácil. Incluso a ella le sorprendió cómo lograron ganar al final. Luego, Kalia se acercó a Sia y le dijo con calma: líder del gimnasio, he ganado. Sia ya había llamado a su Gyarados y estaba visiblemente furioso. Siendo estudiante de la prestigiosa Academia Pokémon, al usar uno de sus poderosos Pokémon, perdió inesperadamente contra un entrenador novato. Además, sufrió una derrota a pesar de tener la ventaja de tipo. Si se corriera la voz entre sus compañeros de academia, probablemente provocaría burlas incesantes. Reacio a admitir su pérdida, Sia permaneció en silencio durante bastante tiempo sin pronunciar palabra. Líder de gimnasio, por favor, dame mi placa. El tono de Kalia se volvió más firme. Su objetivo era claro: obtener la placa. Tras salir victoriosa, le parecía inaceptable que Sia dudara en entregársela.
Le importaba poco si su derrota la había desanimado. Ser estudiante de la Academia Pokémon no la impresionaba. Lo sé. Gritó Sia de repente, mostrando la frustración de quien pierde una apuesta pero no puede incumplir su promesa. A regañadientes, Sia recuperó la insignia y se la arrojó descuidadamente a Kalia, gritando: «Me voy a dormir. No más desafíos por hoy, así que todos, váyanse de inmediato». Visiblemente agitada, Sia continuó hablando en voz alta antes de darse la vuelta y marcharse rápidamente. Kalia atrapó la insignia, revelando que era la insignia de surf con su diseño de ondas acuáticas en su palma pálida. Ahora había recogido las 3 insignias de estrellas rojas. Se colocó la insignia en la ropa del brazo izquierdo, lo que le permitió participar en la evaluación de entrenador principiante en cualquier centro Pokémon. La evaluación de entrenador principiante fue relativamente sencilla, centrándose en el conocimiento básico de los entrenadores y la comprensión de los Pokémon. Además, alcanzar ciertos estándares con los Pokémon permitía ser considerado entrenador principiante. Para Kalia, el examen no representó un gran desafío. La principal ventaja de convertirse en entrenadora principiante fue acceder a diversos descuentos y ventajas de la liga, lo que hacía que las compras fueran más asequibles. A medida que sus Pokémon crecían, necesitaban numerosos recursos, y comprarlos directamente sin estos beneficios sería costoso. Convertirse en un entrenador principiante redujo significativamente los gastos. Además, los entrenadores principiantes pueden ganar monedas de alianza completando misiones de la liga. La mayoría de los ingresos de los entrenadores, salvo sus trabajos a tiempo parcial, provienen de estas misiones de la liga. Con la insignia asegurada, Kalia se sintió animada y rápidamente se dirigió al centro Pokémon para el tratamiento de Grovyle y Charmeleon. Por la tarde, Lian acompañó a Kalia a comprar boletos SS para Ciudad Rubí, que también era el destino que Julián había planeado visitar. Ciudad Rubí es una metrópolis vibrante y una de las pocas ciudades de la región de Sebas con un volcán. Al albergar un gimnasio de rango plata, atrae a numerosos entrenadores de nivel principiante e intermedio, lo que impulsa un rápido crecimiento económico. Después de comprar sus boletos, Lian siguió a Kalia hasta el centro Pokémon para comenzar a empacar sus pertenencias. El barco a Ciudad Rubí sale cada 3 días y, afortunadamente para Kalia, llegaron justo un día antes de la salida, lo que les permitió partir mañana. De vuelta en el dormitorio del centro Pokémon, Linnea notó que Kalia estaba empacando y preguntó con curiosidad: «Kalia, ¿te estás preparando para irte?» Sí, asintió Kalia. Tiene sentido. El nuevo líder de gimnasio es muy molesto, usa Pokémon tan poderosos. Muchos entrenadores que conozco planean irse a otros gimnasios. ¿A dónde vas ahora, Kalia? Me voy a Ciudad Rubí. ¿Dónde está Ciudad Rubí? Linnea ladeó la cabeza, con expresión de desconcierto. Habiendo crecido cerca de la costa, no había visitado muchos lugares. Ciudad Rubí está ubicada en el lado oeste de la región Sebas, cerca de un volcán, y es conocida por tener la mayor cantidad de Pokémon de tipo fuego, explicó Kalia. Un volcán. Siempre quise ver uno. Nunca había visto un volcán antes, los ojos de Linnea brillaban de anticipación. Sigue entrenando a tus Pokémon con ahínco y trata de conseguir 3 medallas lo antes posible. Una vez que lo consigas, podrás participar en el viaje anual que organiza la Liga Pokémon a Ciudad Rubí, aconsejó Kalia. ¿En serio? Suena increíble, exclamó Linnea, llena de emoción. Sí, así que asegúrate de mantenerte concentrado y trabajar duro. Kalia asintió, reconociendo que no todos los entrenadores podían permitirse los billetes de barco. Para facilitarles el viaje, cada mayo, la liga organiza un viaje de un grupo de entrenadores a Ciudad Rubí en Pokémon voladores. Linnea había perdido la oportunidad de este año, pero aún tenía posibilidades el año que viene. Con casi medio año por delante, conseguir 3 insignias era bastante factible. Normalmente, un nuevo entrenador puede adquirir 3 medallas en 6 meses. Al centrarse en el desarrollo de 2 Pokémon mediante combates frecuentes y experiencias de aprendizaje, lograr este objetivo es alcanzable. Definitivamente voy a visitar Ciudad Rubí, declaró Linnea con confianza. Noche, dentro del espacio del sistema. Lian revisó su calificación de combate de hoy. Aunque no tan alta como su anterior batalla en el gimnasio de tipo volador, fue mejor de lo esperado. Para su sorpresa, había subido al nivel 21, a pesar de haber alcanzado el nivel 20 hacía solo unos días. Lian especuló que derrotar a Gyarados y Starmie, ambos con estadísticas base altas, podría ser la razón. ¿Podría combatir a Pokémon con estadísticas base más altas facilitar la subida de nivel? Parecía cada vez más plausible. En combates regulares, Lian solía encontrarse con Pokémon con estadísticas base de entre 300 y 400. Sin embargo, esta vez, tanto Gyarados como Starmie tenían estadísticas base superiores a 500. Además, estos Pokémon eran de niveles muy altos. Según los datos de combate de hoy, Gyarados ya estaba en el nivel 29 y Starmie en el 28. La combinación de sus altos niveles con estadísticas base superiores probablemente contribuyó significativamente a su repentina subida de nivel. Charmeleon tipo.
Fuego género. Masculino nivel. NVL21 habilidad. Llamarada barra energía solar movimientos. Gruñido, arañazo, voz con eco, cortina de humo, aliento de dragón, furia de dragón, veloz, poder oculto roca barra hielo, colmillo de fuego, corte, lanzallamas, atenuado, puntos de habilidad. Resistencia 750, ataque 516, defensa 491, ataque especial 793, defensa especial 520, velocidad 751, potencia explosiva. 1,5, resistencia a las rocas. 1,91, resistencia al agua. 2. Los puntos de ataque especial de Lian se acercaban a los 800, y todas las demás habilidades también experimentaron aumentos significativos. Además, su resistencia a las rocas alcanzó 1,91,001 más que ayer. Al seguir consumiendo cubos de energía hasta que su efecto disminuyera, Lian podía aumentar instantáneamente su valor de combate. Finalmente, el desarrollo más sorprendente para Lian fue ver que lanzallamas finalmente aparecía entre sus movimientos. Tras incontables horas estudiando discos de movimientos y practicando con lanzallamas con diligencia, sus esfuerzos dieron sus frutos, ya que el sistema finalmente lo reconoció.